que se conectan por el internet, sean bienvenidos a esta su casa, porque Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Si usted está con alguien en casa, salúdelo, dígale muy buenos días, bendígalo en esta mañana. De igual manera, los que estamos aquí, saludemos a la persona que está a nuestro lado, bendigámosle, declárele una palabra de bendición, una palabra de aliento, una palabra que le diga: mira, si te sientes triste, no te preocupes, que el gozo del Señor es tu fortaleza. Si tienes una necesidad económica, no te angusties, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Si sientes que la enfermedad está azotando tu casa, está azotando tu vida, te está azotando a ti, solamente declara sobre tu cuerpo: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y no acepto ninguna enfermedad, porque por las llagas de Cristo yo soy sano. En este momento dile al Señor: sé que la tristeza, la opresión, la angustia, tú la llevaste en la cruz del Calvario, porque escrito está: el castigo de mi paz fue sobre ti. Así que todo lo que esté pasando en nuestra vida, a nuestro alrededor, en nuestro caminar, hay uno que tiene el control. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Hay uno más sobre las llamas que pudo apagar el fuego. Hay uno más sobre la tormenta que pudo detenerla. Hay uno más sobre ti que se levanta como un poderoso gigante cada día y nos defiende. Amén. Qué alegría saludarlos, qué hermoso y qué maravilloso que es poder transmitir la palabra de Dios. Y siempre he pensado que quien no escucha a Dios no es porque Dios no le hable, sino porque no está presto a escucharlo. Siempre he pensado que Dios te habla o me habla a mí a través de la belleza de una flor, a través de la sonrisa de un niño, como dice el salmista, a través del que está a mi lado. Entonces, seguros de ello, levantemos hoy nuestros ojos a los montes y declara conmigo: mi auxilio y mi socorro vienen de Jehová de los ejércitos, en todo tiempo y en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia. Hoy, Padre, nos presentamos ante ti porque necesitamos tener un corazón nuevo, un corazón renovado, un corazón transformado día a día. Señor, ayúdanos a recordar que si proclamamos 7 días tu palabra, 7 días tu palabra, nuestra vida sí o sí va a ser transformada, porque por la palabra se constituyó el universo, por la palabra se hizo todo lo que se ve de lo que no se veía, por la palabra fue transformado el cielo, la tierra y todo cuanto existe. Cuánto más nuestra vida si nos disponemos a creerte. Amén. Bueno, hoy tenemos tal vez un título un tanto extenso, pero me impresionó porque fue un mensaje que me mandaron y me dijeron: el Señor quiere, que sobre Cristo es la vida. Y me impresionó mucho porque es renovar el pico viejo, las uñas quebradizas y las plumas invisibles. Nosotros muchos lo sabemos, lo escuchamos, lo hemos oído siempre. Las águilas se rejuvenecen. ¿Cuándo? Cuando ya no van a tener vida. Cuando tienen 2 opciones: o mueren o se levantan. Pero el levantarse les va a doler, ¿sí? Y en muchas ocasiones no es tan fácil mirarse a uno mismo y reconocer que nos es necesario transformar nuestra vida, porque tal vez nos hemos acostumbrado a cómo estamos viviendo, tal vez nos hemos acostumbrado a cómo nosotros nos seguimos, continuamos, creemos, crecemos. Nos hemos acostumbrado a cómo nosotros vivimos y nos habituamos a esa manera de vivir, y se nos hizo cómodo esa manera de vivir, y no queremos salir. Muchas veces porque es muy buena, muchas veces porque es muy mala, no lo merecemos, decidí quedarme aquí. Y en otras ocasiones, sencillamente porque estoy lo suficientemente bien que no quiero cambiar. Y a veces nuestra vida está gris, nuestra vida está envejecida, a veces nuestra vida, a pesar de que tengamos 15 años, 20 años, 50 años, nuestra vida se tornó en un punto, no sé, intermedio, en un punto calmado, en un punto que no quiere
seguir ni para adelante ni para atrás. Y hoy estamos decididos. Hoy debemos estar decididos. O nos transformamos como las águilas o seguimos muertos. O aquel que aún no ha muerto, o nos transformamos como las águilas o nos vamos a la muerte. Y no te estoy hablando de una muerte física, no te estoy hablando de una muerte en la que nos van a llevar al cementerio. No, te estoy hablando de una muerte en la cual tú decides sumergirte en este momento y en esa muerte decides no recibir transformación. Amén. ¿Qué exige la transformación? La transformación exige, primero, hacer un alto en nuestro camino. La transformación exige hacer un alto en el camino. La transformación exige esperar y decidir volver a volar. Y para volver a volar es necesario un tiempo de transformación. Y yo me ponía a analizar esa parte de un pico, que el pico se va como, leía, y el pico del águila se va como torciendo a ella mismo, como si se fuera a dañar a ella mismo, aparte de perder la fuerza, se va torciendo. ¿Y qué está pasando con la vida de cada persona? Las plumas se vuelven gruesas y las plumas se vuelven pesadas, ya no sirven para volar. Y tiene malas mañas, dice mi hijo, y cada uno de nosotros podemos identificarnos, queramos o no, con eso. ¿En qué? En nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestros vicios, en nuestras costumbres, en nuestras comodidades, aún en nuestras quejas. En todo lo que nosotros hagamos podemos decidir, ¿nos quedamos en esa mediocridad o le damos una transformación? Nosotros a veces necesitamos darnos aliento a nosotros mismos, porque déjeme decirle que no hay mejor aliento para levantarse que el que usted se da a sí mismo. Porque cuando nosotros buscamos alentar a otras personas, no sé si a usted le ha pasado que siempre o en algunas ocasiones hay un argumento que está en la mente de cada quien, y que el único que lo puede destruir, desbaratar y desvanecer, ¿quién es? El mismo que tiene el argumento. Sí, es el mismo que tiene el argumento. Si tú decides escuchar la voz de Dios, o decides seguir escuchando tu propia voz, o decides seguir escuchando la voz del mundo, esa es la decisión que tú estás tomando. Porque el argumento que tú levantas en contra de lo que Dios tiene para ti, o a favor de lo que Dios tiene para ti, es lo que va a hacer que tú y yo tengamos la capacidad de ser objetivos por nosotros mismos. Y al ser objetivos por nosotros mismos, tomemos la determinación de cambiar. Somos nosotros los que decidimos. En muchas ocasiones, sin Cristo, uno ve a una mujer golpeada en su matrimonio, tratada mal, sumergida, y uno le dice, pero mira, sin Cristo, no, cuidado, ¿por qué no te separas? Y no, es que Él me pega porque yo me lo merezco. No, es que Él me trata mal porque es que yo tengo la culpa. Si yo no le hubiese dicho esto, si no me hubiese comportado de tal manera, entonces ¿será acaso que el que necesita ser transformado es el esposo o la esposa que aguanta los golpes? Pero si no empieza la esposa, él va a seguir golpeándolo. Y esa es la circunstancia. Los dos necesitamos ser transformados, pero uno tiene que empezar. Y la invitación de hoy del Espíritu de Dios a tu vida y a mi vida es: vamos a mirar ese pico, vamos a mirar esas uñas y vamos a mirar esas plumas. El pico en el águila le sirve para comer, para tomar sus presas, para tomar su agua. Con sus uñas él coge las presas, lo que él va a llevar a comer, las sostiene, y con sus plumas pues obviamente vuela, y conocemos que el águila es uno de los animales que tiene un volar más hermoso, más perfecto, más definido, que tiene una agilidad tremenda para volar. ¿Y qué pasa cuando todo eso se fue? Yo hoy quiero invitarte que antes de mirar fuera de ti,
miremos dentro de nosotros. ¿Qué está pasando con cada uno de nosotros? ¿Qué está pasando con si nos vamos a ser semejantes a las águilas con nuestros picos, con nuestras uñas, con nuestro plumaje? ¿Qué está sucediendo? Si Dios quiere traer restauración y rejuvenecimiento a nuestra vida. El Salmo 103, en el verso 5, que hoy sea solo el Espíritu de Dios en cada una de las lecturas que tengamos, dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Y vamos a empezar, Salmo 103, verso 5. Y vamos a empezar tomando este punto. ¿Qué es lo primero que el águila se quita? El pico. Va busca un lugar donde él pueda estar, en una peña donde esté resguardado, tal vez de la tormenta, tal vez de lo que lo pudiese golpear, y empieza a golpearse el pico. Y hoy la invitación del Señor, colóquese su mano en su boquita y no le va a decir pico, pero dígale: yo quiero transformar mi modo de hablar. Y me impresionaba tanto que dice que el pico del águila se va tendiendo hacia abajo, curvo como hacia ella, ¿no? Y yo decía: qué tremendo, porque nuestras palabras, en la primera persona en la que resuenan, ya sea en vida o muerte, es en cada uno de nosotros. Yo como del fruto de lo que yo pronuncio. Y la boca, el pico, también sirve para alimentarse. O sea, es tiempo de darnos cuenta de qué nos estamos alimentando. Y no le estoy hablando que se alimente de una manera fines, no le estoy diciendo, no. Es necesario cuidar nuestro cuerpo, claro que sí, pero hoy estamos hablando de un rejuvenecimiento espiritual y es necesario que yo aprenda a alimentarme correctamente, que yo aprenda a alimentarme de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y así como yo me alimento, empiezo a expresarme. La Escritura dice: de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces cuando habla el Salmo 5 y el verso 5 y dice: el que sacia de bien tu boca. ¿Qué quiere decir? Que mi boca empieza a hablar palabra de bien. Sacia de bien tu boca. Está saciada de lo bueno, está saciada de lo maravilloso, de lo extraordinario, de lo que el Señor preparó para cada uno de nosotros. Porque si entre sacares lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Entonces empieza a decirle: bueno, Señor, yo necesito sacarme esta manera de hablar en la que me he sumergido. Y muchas veces estás sumergido en una manera de hablar donde dices: en todo me va a ir bien, pero no lo crees. Si las palabras que salen de tu boca son vacías, no van a tener sentido. Escuchaba en estos días a un hombre de Dios decir: hay palabras que son fuertes, pero carecen de contenido. Entonces carecen de vida, carecen de esencia, carecen de fundamento. Entonces es necesario cambiar mi manera de hablar. Ahora, si usted, ¿cuándo cambia su manera de hablar? Cuando cambia su manera de escuchar. Porque yo de lo que escucho hablo, o mentira. La noticia dijo, la red social dijo, el pastor dijo, mi esposo dijo, el amigo dijo, mi jefe dijo. ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces, si yo voy a cambiar mi manera de hablar, yo necesito reformar lo que yo estoy escuchando. Es más, necesito decirme a mí mismo: no escuche las palabras necias que usted está diciendo. Y necesito establecer lo que Dios ha decretado para mi vida, porque es la única manera. Ahora vamos a mirar qué podemos hacer. ¿Cómo empezamos esta transformación? ¿Qué hace el pico? ¿Qué hacen las uñas? Las uñas agarran, son nuestra fuerza, son en el águila es lo que le permite ir a tomar su sustento, y en nosotros también están en nuestras manos, y es lo que nos da la fuerza para seguir, es lo que nos da la fuerza para continuar. Por eso el Señor dice que Él es aquel que bendice todo lo que nuestras manos toquen para que prospere. Nos es necesario que nuestras
nuestras manos de alguna manera, dígalo, vuelvan a estar afiladas, vuelvan a tener fuerzas para ir, para tomar, para levantar al enfermo, para sanar al que se siente debilitado, para levantar los brazos y decirle: Señor, mírame cuando estoy llorando. Y las plumas en el águila es lo que la llevan a volar, es lo que la llevan a determinarse, a decir, a planear para dónde voy. En nosotros las plumas es la fe, porque la fe es lo único que nos lleva a ser invencibles, la fe es lo único que nos lleva a salir de la derrota, la fe es lo único que nos lleva a mirar las promesas de Dios hechas una realidad. Así que hoy usted y yo vamos a buscar la forma de aprender a renovar nuestra manera de hablar y de alimentarnos. Vamos a tomar fuerzas para continuar, para decirle a lo malo quítate, para decirle a lo bueno ven, para entender que nuestras manos sin la presencia del Señor difícilmente van a poder hacer algo sobrenatural. Y hoy vamos a decirle al Señor que renueve nuestra fe, que podamos volver a volar, que podamos volver a retomar aquellas cosas que creímos un día que teníamos y las soltamos. Muchas veces decimos: no, yo no fui llamado a ser profeta, yo no fui llamado a ser apóstol, yo no fui llamado a eso. No, usted fue llamado en primer lugar a ser un verdadero hijo de Dios. Usted fue llamado en primer lugar a ser levantado, sano y restaurado por la palabra y la presencia del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar los siguientes puntos. Empezamos diciendo que es necesario parar. Y para ello vamos a ir al libro del Apocalipsis, al capítulo 2, y vamos a leer a partir del verso 1. Dice la Escritura: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de la 10 en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, ¿quién? Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no de pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es necesario parar. Nosotros no podemos decir: no, yo no necesito parar. Yo necesito detenerme. Hace algunos días uno de mis hijos me decía: voy a parar este tiempo porque yo me siento muy saturado de todo lo que está pasando y voy a parar un momento porque yo necesito como aclarar, acomodar, ver, limpiar para volver a empezar como en orden. Y yo analizaba mucho esas palabras y yo decía: qué importante que es saber qué es lo que estoy haciendo. ¿En qué punto me estoy moviendo? ¿De qué manera me estoy determinando? ¿Cómo estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Y qué tan importante es detenerme? ¿Saben? Muchísimas veces el detenerte no es quedarte quieto. En muchas ocasiones el detenerte es avanzar. Porque si no te detienes, no logras ver los errores que estás cometiendo. Porque si no nos detenemos, no podemos tomar nuevamente fuerzas. Porque si seguimos y seguimos y seguimos, por ahí dicen en algunos momentos como carro loco, entonces nos vamos a estrellar. Entonces, para poder renovar es necesario detenerse. ¿Qué es lo que hace el águila? Se detiene. Son 5 meses de proceso y se detiene. Puede que a usted y a mí nos tome más o menos tiempo. Eso depende de su disposición y de la búsqueda que tengamos con el Espíritu Santo de Dios. Pero eso sucede, es necesario parar. Y nosotros miramos el verso 5 y dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Pero si miramos hacia atrás, miramos que la persona estaba quieta o trabajando. Está trabajando arduamente, pero algo pasó. Aquí nos habla del primer amor, pero ¿qué está pasando en nosotros? Algo pasó,
Algo pasó, tal vez ahora yo seguí haciendo las cosas porque tocó y mi pico se empezó a envejecer. Yo dejé de hablar palabra de Dios, yo empecé a hablar palabra humana. Tal vez yo dejé de volar en las fuerzas del Señor y ahora busco volar en las mías. Tal vez yo ahora quiero agarrar las cosas a mi manera y me olvidé de levantar mis brazos y recibir las que el Señor tiene para mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros necesitamos dejar de tener tanta prisa y detenernos a mirar qué estamos realmente haciendo. Y te estoy hablando de nuestro caminar en Cristo, de nuestra oración para con Él, de nuestra búsqueda de Él, de nuestro vivir para Él. Nos es necesario hacerlo. Otro punto que vamos a ver es autoanalizar. Autoanalizar todo lo externo, todo lo que se está moviendo fuera de mí y todo lo que se está moviendo dentro de mí. Vamos al Salmo 39, por favor. Y vamos a leer lo que el salmista está diciendo. Salmo 39, vamos a leer el verso 23 y 24. Dice él: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Está buscando que algo puede estar pasando dentro de él y que muy probablemente no lo puedo analizar yo en mis propias fuerzas. Por eso él dice: examíname. Pero él pide que sea examinado por dentro y por fuera, porque dice: mira mi corazón, mira mis pensamientos y corrige mi caminar. Porque muchísimas veces nuestro pensamiento, nuestro corazón se torna de una manera que es lo que conduce nuestro caminar. Es lo que nos lleva a caminar por el sendero que Dios trazó para mí o por el que yo quiero caminar. Recordemos que hace días mirábamos que hay caminos que al hombre le parecen derechos y en realidad son buenos, pero son caminos de muerte, porque no nos están llevando a tener un encuentro genuino con Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Autoanalizarme. Paro y me autoanalizo dentro de mí. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me estoy comportando por dentro y cómo estoy caminando hacia afuera? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Y le hablo de todas las áreas: emocional, física, espiritual. ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Y cómo estoy caminando hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Y qué pasa? Vamos a mirar el otro punto. Nosotros tenemos que cambiar. Vamos al libro de Hechos. Al capítulo 3, nosotros tenemos que cambiar. Y Pedro está diciendo un discurso, y es un discurso en el cual él está hablando. Hechos 3, 19. Él está hablando y él dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Amén. Dice: arrepentidos y convertidos, o sea, tengo que cambiar. No basta si paro, me autoanalizo, reconozco y no cambio. Si no cambio, no pasa nada. Para que vengan tiempos de refrigerio. No te está hablando para que recibas una bendición. Te está hablando para una transformación en el tiempo en el cual estamos viviendo. Que vengan nuevos tiempos, tiempos de refrigerio. ¿Qué es un tiempo de refrigerio? Un tiempo de sosiego, un tiempo de descanso, un tiempo de esperanza, un tiempo de nuevo inicio, un tiempo de un nuevo comenzar, un tiempo de un nuevo caminar. Pero es necesario hacerlo. Así que sacúdase fuerte y diga: yo necesito, es que lo necesito ser renovado en esta mañana. Necesito ser renovado. Y a medida que el tema se va viendo, analícese real, sinceramente dentro de usted. Analícese: ¿será que mi pico está viejo? ¿Será que mis uñas están quebradizas? ¿Será que mi plumaje ya está inservible? ¿Acaso me está pasando eso? En Filipenses 1, capítulo 1, verso 6, Pablo dice que el que inició la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que cuánto
¿Cuántas veces en nuestro vivir nosotros tenemos que estar pendientes de una transformación? Todos los días, siempre, porque el Espíritu Santo no descansa, mi amado. Él está ahí trabajando en usted, Él está aquí trabajando en mí, Él está trabajando ahí en la persona que usted está orando. El Espíritu Santo está trabajando ahí, está obrando ahí en su trabajo. El Espíritu Santo está obrando ahí en su necesidad. El Espíritu Santo está obrando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él está perfeccionándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es indispensable cambiar. Es indispensable que yo le dé a mi vida un paso adelante para cambiar. Ahora, ¿qué nos impide a nosotros parar? ¿Qué nos impide a nosotros tener un autoanálisis? ¿Qué nos impide a nosotros cambiar? Me es necesario detenerme, me es necesario autoanalizarme y me es necesario cambiar. ¿Qué nos impide hacer todo esto? Muchísimas veces lo que más nos impide hacer todo esto es dudar. El libro de Santiago, en el capítulo 1, nos habla algo, para mi parecer, es muy fuerte. Santiago capítulo 1, verso 6 dice, vamos a leer desde el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el verso 5 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otro. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si yo paro, si yo me autoanalizo, si yo quiero cambiar, lo tengo que hacer creyendo que es posible, creyendo que Él obra en mí, creyendo que soy hecho a imagen y semejanza del Padre, creyendo que en Jesucristo he sido restaurado, renovado, avivado y se me ha dado poder y autoridad. Amén, pero no puedo dudar. porque me parece un verso tan duro? Porque le está diciendo, si usted está dudando que yo le voy a dar la casa que usted me está pidiendo, nunca la va a recibir. Si usted está dudando que lo que usted está levantándose, que lo que usted está luchando no va a ser posible, nunca lo va a recibir. Si lo que usted me está viniendo a pedir a mí, usted no cree, nunca lo va a recibir. Mi hijo se lleva corrigiéndome que yo termino todas las frases diciendo no, y hasta ahora yo no entiendo el contexto. Entonces él me dice, yo acabo de hablar y me dice no. Entonces es que yo digo una frase como por ejemplo, eso, tiene hambre, ¿no? Entonces él dice, no, solo pregunte, tiene hambre. Es porque mis frases terminan como así, ay, yo quiero que vayamos a un paseo, ¿no? Entonces él me dice, él siempre me repite, no, y no he podido como desarraigar ese no, que tampoco sé cuándo lo sembré en mí hablar. Entonces, o sí vamos al paseo o no vamos al paseo, o sí tiene hambre o no tiene hambre, pero las dos cosas a la vez no funcionan, y eso nos está diciendo el Señor. Hoy tú crees que tu pico está viejo, que tus uñas están quebradizas y que tus plumas están invisibles, y estás decidiendo la muerte o estás decidiendo la renovación. Porque si estás decidiendo la muerte, no cuentes conmigo, dice el Señor. Si estás decidiendo la renovación, te va a doler. Si estás decidiendo la renovación, tienes que empezar a ver de qué te estás alimentando y a ver cómo estás hablando. Y tienes que ver qué tanto le estás dando lugar a la pereza y qué tanto le estás dando lugar a luchar y a seguir. Y tienes que ver qué tanto estás escuchando lo que ahoga tu fe o estás escuchando lo que aviva tu fe. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Otra cosa que hace que nos detengamos, no, el tiempo ya pasó. Dios me dijo, pero parece que nunca lo va a hacer. En un mensaje que me mandaba mi hijo en estos días, me decía algo muy impresionante que a nosotros nos había sucedido, y al final termina diciendo, ¿a qué hora pasó todo eso? Y yo saqué cuentas de los años. Y habían pasado 12 años
No había pasado un día, no habían pasado 2, no habían pasado minutos, habían pasado 12 años. Y entre paréntesis, rápidamente le cuento la historia. Nosotros estábamos en un proceso de formación maravilloso, porque todos los procesos de formación son maravillosos. Y en ese proceso de formación maravilloso, alguien me dijo, si usted no trabaja, usted nunca se va a poder tomar una gaseosa. Y era algo muy tremendo, porque lo único que yo quería tomarme era una gaseosa. Y yo pienso, y siempre me voy a sostener en decir y en creer, que Dios sacó una promoción en la cual era reclame líquido gratis. Y alguien del ministerio trabajaba en un restaurante en el norte y ya no pedían las tapas de gaseosa. Entonces él llegaba con una bolsita de tapas de gaseosa. Créame que cuando usted cree en Dios se puede tomar una gaseosa sin dinero, porque él dice ir y comprar sin dinero. Y han cambiado muchas cosas de aquel entonces a hoy, gracias a su amor, bondad, fidelidad y misericordia. Pero lo que escribía él era: ¿cuándo pasó eso? Eso a mí me daba a entender que pasó muy rápido, que fue ayer que estuvimos cambiando las tapas de gaseosa por mercado, porque en una tienda el señor no lo cambiaba, el dueño de la tienda no lo cambiaba por arroz, por espagueti, por huevos, porque había muchas tapas de gaseosa. ¿Y qué pasó? Y cuando él dice, ¿cuándo pasó todo eso? Yo saqué la cuenta y había pasado 12 años, no había pasado un día, no había pasado 2. No había pasado ni siquiera los 7 años, que uno dice 7, el número de la promesa. No, 12 años, un número profético, sí, profético, pero habían pasado 12 años para no ir a cambiar tapas de gaseosa con mercado. Entonces, no es el tiempo va a llegar. Libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3 y 4. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No tardará. Mi amado, ¿cuántos años cree que usted tiene de vida? En la tierra dice que máximo 120, luego el salmista dice 70, los más robustos 80. Pero en nuestra vida real nosotros somos eternos. Amén. Somos eternos, lo que pasa es que estamos decidiendo dónde vivir esa eternidad. Entonces, ¿por qué nos apresuramos tanto que lo que tiene que pasar aquí en la tierra pase ya? Eso lo lleva al pico a envejecerse. Eso lleva a las alas a volverse inservibles. Eso lleva a las uñas a volverse resquebradizas. Ya no tengo tiempo. ¿Por qué no tomar esa fe de Caleb? Como fue mi fuerza hace 45 años es ahora. Y lo que Dios prometió estoy a punto de recibirlo y no voy a renunciar a ello. ¿Por qué? No, es que la visión puede tardar para su tiempo, la visión puede tardar para nuestro creer, pero jamás para el momento, el tiempo y el propósito de Dios. Amén. Si tú hubieses venido, mi hermano no habría muerto. Pero no, mi hermano, todo es para ver la gloria de Dios, a la manera de Dios. Entonces, nosotros tenemos que dejar de creer que el tiempo pasó, que el tiempo está pasando, que nada está haciendo. Yo lo invito a que se mire realmente a usted. Y si usted todavía continúa caminando con Cristo desde el día que lo recibió hasta ahora, esa es la mayor victoria que podemos buscar. Sí. Ahora, ¿qué es otra cosa que tiene que sacar usted de su corazón? Y yo tengo que sacar de mi corazón, pobrecito yo, ¿no? Solamente a mí me pasa, pobrecito yo, la autocomiseración. No, es que yo, no, pues, tan duro que me toca a mí. Primera de Pedro, capítulo 4, pobrecito yo. Vamos a sacar ese pobrecito yo de mi vida. Versos 12 y 13, vamos a leer a partir del verso 12.
Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de Él, su gloria, os regocije con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que no se preocupe, no se preocupe. Verso 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pobrecito usted no, mi amado. Pobrecito Esteban que murió apedreado. Pobrecito usted, no, mi amado. Pobrecito Pablo que lo golpeaban a todo lugar donde iba a predicar el evangelio. Pobrecito usted, mi hermano, no. Usted y yo somos bienaventurados. Todo lo que vivimos, lo vivimos necesariamente para nuestra transformación y lo vivimos para ver la gloria de Dios. Si algún día nosotros no hubiésemos cambiado esas tapas de gaseosa con comida, hoy no pudiéramos decirle gloria a Dios, ese tiempo pasó. Hoy no pudiéramos decirle a usted tranquilo que esto va a pasar. Recordaba en ese momento a un predicador que dice: si alguien me hubiera venido a decir, flaquito, todo va a estar bien, vas a ser un tremendo orador, van a haber multitudes escuchándote. Yo creo que sí nos lo dice. Yo creo que sí nos dice la palabra. Tu vida está en victoria. Tu vida tiene cambio. Tu vida tiene renovación. Tu vida tiene transformación. Es que como aquel predicador flaquito, yo tampoco lo creo. Si a mí me hubiesen dicho en aquel entonces, veas que la vida le va a cambiar así o esto le va a pasar así, no lo hubiéramos creído. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es renovarnos día a día, luchar, creer en sus promesas y esperarlas porque van a llegar. No, hoy usted va a renunciar al pobrecito yo, solamente me pasa a mí y al chavo. No. Pobrecito yo no, bendito, bendito es el que vive por los siglos de los siglos, que ha levantado mi vida, que ha restaurado mi caminar, pero hoy yo necesito ser cambiado. Amén. Y hay algo que a usted y a mí siempre nos va a tener, nos va a mantener con ese pico viejo, nos va a mantener, y eso se llama el pasado. Siempre que usted y yo sigamos viviendo en el pasado, jamás vamos a ser restaurados. Siempre que usted y yo, porque Él puede ponernos el pico nuevo, puede ponernos las alas nuevas, puede ponernos las uñas perfectas, pero yo sigo viviendo en el pasado. El águila ahí se quedó con el pico nuevo, con las alas nuevas, con las uñas nuevas, y no se quitó de la peña de donde estaba, y no se bajó de allá de donde se había subido a renovarse, y se quedó ahí. Ay, el águila, yo tenía un pico viejo y ya no podía comer. Yo tenía un pico viejo y ya no podía sacarme los piojos. Yo tenía un pico viejo y ya no podía. Y ahí, renovada, con su pico nuevo, con sus plumas nuevas. Ay, yo recuerdo cómo volaba en aquel entonces y las plumas nuevas. Ay, yo miraba y me quería comer a esa serpiente y iba y la cogía y me la comía. Y se quedó con todo renovado. Muchas veces, mi amado, usted puede renovar su fe y si se queda en el pasado, no va a continuar. Filipenses capítulo 3 a partir del verso 12. El título en el verso 3 es prosigo al blanco, pero en el verso 12 empieza a decir Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir para aquello a lo cual también fui asido por Cristo Jesús. O sea, él dice, voy a seguir a ver si de pronto me tomo de aquello en lo que Jesús dijo que yo iba a ser tomado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí?
Entonces muchas veces, mi amado, nos quedamos en el pasado. Tuve una pelea con tal persona, sí, ya la tuve y sigo y no, y créame que a veces uno se pierde de los mejores momentos de vivir con alguien porque se quedó pensando en ese pasado. Muchas veces uno se pierde de volver a volar porque se quedó viéndose las alas nuevas, pero cree que ya no puede. En muchas ocasiones usted pierde la esencia de lo que el Señor tiene para usted porque se quedó en la esencia que usted tuvo en el pasado. Y déjeme decirle que pasado fue hace un segundo. O sea, esto ya es un tiempo nuevo. Esto ya es una palabra nueva. Así que usted y yo hoy tenemos que primero reconocer si realmente nuestro pico si sentimos nuestro pico viejo, si sentimos nuestras uñas resquebradizas, si miramos nuestras plumas inservibles. Es el tiempo de mirar eso, ¿sí? Y es el tiempo de que mirando esa situación decidamos ser renovados o no ser renovados. Es tiempo de reconocer y es tiempo de mirar. Les repito los puntos, es necesario parar, autoanalizar y cambiar para poder ser rejuvenecido. Pero después de ser rejuvenecido, para poder continuar y recibir las bendiciones, nos es necesario dejar de dudar, dejar de ver el tiempo, dejar de creer que el tiempo me controla, es el que me controla a mí, de comprender que es Dios quien controla el tiempo. Dejar de tener la autoconmiseración de pobrecito yo. Y es tiempo de renunciar al pasado y vivir como el Señor quiere que vivamos. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16. Es el tiempo, la hora, el momento y el preciso instante de decir basta ya de mi forma de alimentarme y de mi forma de hablar. Basta ya de creer que ya no tengo fuerzas. Basta ya de dejar que la fe se haya convertido en mí, en un mito y no en el ancla en el cual yo me sustento para seguir adelante. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día a día. Tal vez es verdad. Tal vez las fuerzas, porque uno lo siente. Cuando yo era mucho más joven, porque todavía considero estar joven, cuando yo era mucho más joven, me rendía mucho más a hacer las cosas, tenía más agilidad, habían partes de mi cuerpo que no dolían y bueno, infinidad de cosas que ahora, porque mi carne se va desgastando, no porque sea pecadora, porque mis pecados los llevó Cristo en la cruz del Calvario, porque mi cuerpo se va agotando, empiezo a sentir ciertos cansancios y ciertos dolores en mi cuerpo, amén, o sea, lo siento. Entonces, a medida, pero, ¿qué pasa? En mi interior, yo quiero sentir cada día más fuerza. En mi interior yo quiero vivir con más seguridad. En mi interior yo quiero ser levantado y rejuvenecido como las águilas. ¿Usted también lo quiere? Entonces recuerde que ya no vive usted. Vive Cristo en nosotros y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colóquese de pie, por favor, vamos a orar. Padre bueno, Padre de amor, en esta hora, Señor, queremos colocar y empieza a decirle usted. Empieza a decirle usted cómo está viendo su manera de alimentarse. Señor, tal vez mengué mi manera de orar. Señor, tal vez mengué mi manera de leer la palabra. Señor, tal vez me estoy alimentando de lo que el mundo me ofrece y de aquellos destructores de fe me hablan y he dejado de alimentarme con lo que tú has prometido en tu palabra. Empieza a hablarle, empieza a decirle, porque es usted el que conoce dentro de usted ¿qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas renovar? Y de igual manera empieza a decirle, Señor, no tengo fuerzas. Mira, Señor, muchas veces he hecho cosas pensando que son las correctas y han sido las equivocadas. Y debido a ello, se me han agotado las fuerzas. Muchas veces he esperado que los que estén a mi alrededor cambien, no han cambiado. O tal vez ellos están esperando que yo cambie y yo no lo he hecho. Pero hoy, Señor, yo quiero, Señor, sacarme, Señor, estas uñas quebradizas que no me dejan tomar lo que necesito tener para mí. Señor, mi fe se agotó. Señor, mi fe se agotó de verdad.
Tal vez tú me estás limpiando las plumas, tal vez tú me estás lavando, tal vez tú estás, Señor, colocándome con tus propias manos plumas nuevas. Pero se agotó mi fe en mí, se agotó mi fe en lo que está alrededor. Yo quiero, Señor, dejar el pasado atrás. Hoy quiero, bendito Rey, Señor, ser renovado, restaurado. Y ahí donde usted está, le va a empezar a decir con todo su corazón y con la sinceridad de sus palabras, en qué área, en qué se siente usted que realmente está debilitado. Padre, en esta hora, Señor, yo te suplico que por tu amor, bondad y misericordia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, escuches hoy nuestro clamor, escuches hoy nuestra petición, Señor. Que en esta hora, precioso y amado Señor, seas tú, Señor, trayendo nueva vida a nosotros, trayendo un nuevo cambio, Señor. En esta hora, Padre, yo renuncio, Señor, a continuar con el pico viejo, Señor. Renuncio, Padre, a continuar con estas uñas quebradizas. Señor, yo hoy renuncio a tener plumas inservibles, Señor, porque el que me llamó no mintió, porque el que me escogió no se equivocó, porque tiene el poder para hacerlo. Señor, yo hoy, Señor, declaro, Señor, que aquí hay vidas que renuevan, Señor, sus fuerzas en tu palabra, en tu fe,